Bendiciones a todos. Seguimos con nuestro estudio bíblico. Estamos en Juan 7, Juan capítulo 7, versículos 10 al 24. Si pueden buscar y me pueden seguir para leer. Luego estaremos estudiando versículo por versículo este fragmento. Bueno, vamos a leer todos. O me sigue, ¿verdad? Juan 7, 10 al 24. Dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña a la gente. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hasta ahí. Para entrar en el contexto de nuestro estudio de hoy, ¿verdad? Vemos que estaba en Jerusalén, se iba a realizar la fiesta, estaba por empezar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, como vimos en el estudio pasado, toda la familia de Jesús, sus hermanos, Santiago, Judas, inclusive su madre María, ¿verdad?, iban a subir como cada año para festejar o para participar en esta fiesta. Entonces, un poquito antes de esto, su hermano le dice a Jesús: ¿por qué no te vas también en la fiesta de los tabernáculos y date de mostrar a la gente? Le dice. Entonces, Jesús le dice: no voy a ir. Entonces, pero acá nos dice el texto que después subió, pero en secretamente. Dice. O sea que lo que le estaba pidiendo a Jesús era que se manifieste ya en ese tiempo, era que se vaya con la caravana, los judíos que se van a Jerusalén para festejar los tabernáculos. Entonces, en esa caravana, la gente tal vez le iba a hacer, le podían buscarle para hacerle rey como la vez pasada, ¿verdad? Entonces Jesús se escondió de esa popularidad y dijo: no, yo no voy a subir con lo que Jesús quiso decir, yo no voy a subir con la caravana. Yo no voy a ir con la caravana porque muchos me van a conocer y me van a querer hacer rey a la fuerza, pero todavía no es mi tiempo, decía Jesús. Entonces, vamos a desarrollar versículo por versículo. Vamos a ver el primer versículo, dice: pero después que sus hermanos habían subido, o sea, iba a la caravana a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En aquel entonces, ¿verdad?, se hacían grandes procesiones. Todos los judíos de todas las regiones hacían grandes procesiones y se iba a Jerusalén para participar de esta fiesta. Entonces él no fue con esta caravana, él fue, tal vez se fue dentro de la caravana, pero secretamente. Fue detrás de ellos, podemos decir, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para que Jesús se estaba evitando el ser popular en ese tiempo. ¿Por qué?
Porque si, supongamos que Jesús se había ido con la caravana, todos le iban a conocer a Jesús y tal vez los que creen en Jesús le iban a hacer rey a la fuerza. Pero había otro grupo de judíos que eran religiosos que querían matarle a Jesús. Porque en el capítulo 5 de Juan, ¿se acuerdan? Cuando Juan le sanó a un enfermo en la sinagoga, salieron todos los religiosos y agarraron piedra como para matarle a Jesús, pero Jesús escapó de ellos. Entonces, ¿cuándo es que Jesús tenía que morir? En la cruz, en la Pascua, no en la fiesta de los tabernáculos. Entonces Jesús sigilosamente trató de evitar toda publicidad cuando él estaba yendo para festejar la fiesta. Cañijabe, sin levantar sospecha, ¿verdad? No fue abiertamente, no fue en la caravana con las personas como estábamos explicando. Él subió no por instigación de sus hermanos, porque sus hermanos le dijeron, andate vos con la caravana y andá a hacer tu milagro ahí para que todos te conozcan y para que todos crean en ti, ¿verdad? Pero él no quería la popularidad de esa manera, porque no era la voluntad de Dios de esa manera. Su partida secreta hacia Jerusalén no fue un acto engañoso, no es que dijo, no, yo no me voy a ir, y después se fue, ¿verdad? No, lo que trató de decir Jesús es, yo no me voy a ir con el grupo de la caravana, pero me voy a ir después. Es como evitando esa propuesta de su hermano, ¿verdad? Y dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Bueno, dentro de la caravana, obviamente que era multitud de personas y había murmullo, ¿verdad? Muchos buscaban, de ahí no vino Jesús, de ahí, mira un poco, vamos preguntamos dónde está, a ver, este no es, le estaba buscando y había mucho murmullo. O sea que se hablaba entre las personas, casi en secreto, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? ¿Será que va a venir? ¿Será que esto? ¿Será que...? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan en la multiplicación de los panes? Muchos habían comido los panes y los pescados, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que la multitud quedó satisfecho comiendo algo, ¿verdad? Entonces, esa multitud tal vez se estaba preguntando, ¿será que Jesús va a venir y va a multiplicar otra vez los panes y los peces para que nosotros podamos comer? O sea que esa multitud no le interesaba las cosas de Dios, sino que más bien se interesaba en poder comer otra vez esos panes y esos peces que tal vez Jesús pudo haber hecho otra vez ese milagro. Entonces la gente dice, ¿será que va a venir a hacer el mismo milagro? Porque estamos un poco hambrientos ya. ¿Y será que va a venir? Entonces, había mucho murmullo. Y por el otro lado tenemos a los judíos religiosos. También estaban mirando y ¿dónde está Jesús? A ver, avisen dónde está Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, los judíos religiosos, y el Evangelio de Juan cuando dice judíos, habla de los judíos religiosos, los fariseos, los saduceos, todos los grupos religiosos en aquella época. Entonces, esta clase, este grupo lo que quería es matar a Jesús. Ellos ya planearon ya matar a Jesús. Pero el otro grupo se quería beneficiar de los milagros que hacía Jesús. Y también había otro grupo que creía en Jesús, no porque habían comido el pan y el pescado, sino que porque creían en la palabra de Dios. Pero ¿por qué dice? Y había un gran murmullo, ¿verdad? Se hablaban todo, ¿verdad? Pero no hablaban abiertamente. ¿Por qué? Porque las personas tenían miedo de los religiosos. Si es que hablaban a lo bueno de Jesús, los religiosos le iban a tratar de hereje a esa persona. Bueno, y dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y la gente pensaba así, ¿verdad? Es una persona buena, ¿te acuerdas que sanó? ¿Te acuerdas que multiplicó los panes? Pero había otro grupo, no, ese no le quiere engañar nomás a las personas. Tal vez es un milagro que hizo, no sé, ¿verdad? Pero una persona que quiere engañar nomás a las personas, se quiere autoexaltar, ¿no? Entonces Jesús dividía a las personas, ¿verdad? Unos que creían, otros que no creían y otros que querían matarlo.
todos los que le escuchaban a Jesús no podían permanecer neutros, no podían tomarle a Jesús como una persona más. ¿Por qué? Porque todo lo que le escuchaban a Jesús y la doctrina que enseñaban, lo enseñaba con autoridad. Y los milagros que hacían, nadie podía dudar de los milagros que hizo Jesús. Era una evidencia tan fuerte que nadie podía dudar de eso. Que multiplicó los panes, que sanó a los enfermos, ¿verdad? Que le extendió la mano a una persona que en el templo el sábado, que le sanó al ciego Bartimeo, y muchas cosas más. Algo que era evidentemente sobrenatural. Bueno, en aquel entonces, al igual que ahora, ¿qué pasa? Ahora también sucede, hay distintas clases de estos grupos, ¿verdad? Hay unos que creen en Jesús. No, ese es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz, resucitó, y gracias a Él yo tengo la vida eterna. Lavó mis pecados, yo tengo la vida eterna. Hay otros que dicen, no, este es un maestro nomás. No, sí, Jesús es grande, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. Tal vez no le quieren engañar a la gente. Y hay otros que no quieren verlo ni escuchar lo que son las cosas de Dios. Hay 3 grupos, o tal vez 4 grupos, ¿verdad? Así como, ¿se acuerdan cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, ¿verdad? Una semilla cayó en tierra, al costado del camino, otro cayó entre espinos, otro cayó en pedregales, otro cayó en tierra buena, ¿verdad? Es la misma cosa. Vivimos nosotros en nuestro tiempo la misma cosa. Hay muchos que vos le podés hablar las cosas de Dios a las personas y aceptan y te dicen, sí, perfecto, buenísimo, nadie puede dudar. Yo creo, ¿verdad? Otro grupo dice, no vamos a hablar de religión, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de Dios, algunos te cortan y te dicen, no, de religión no vamos a hablar. No más, esas personas no saben que Jesús no es religión, es una relación con Dios. Y otro grupo, ¿verdad? Que no, ateo y luego que no desacredita, empieza a desacreditarlo a los cristianos y empieza a desacreditar la Biblia también. Ahora, en aquellos tiempos se dividía también la gente. Imagínense, en aquella época cuando Jesús estaba con ellos y veían las señales milagrosas, empezaron a dudar. Muchos creían, muchos dudaban, otros querían matarlo. Continuando con nuestro versículo, dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él. Todas las personas, ya sea hablando bien o mal de Jesús, lo hacían despacio, lo hacían sin levantar la voz. ¿Por qué es eso? Porque en aquellos tiempos los judíos, los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, toda la casta religiosa, empezaron a amenazarle a los israelitas y decían, mira, el que hable bien de Jesús, le vamos a echar a la sinagoga, le vamos a excomulgar, le vamos a desechar de la vida social. Entonces la gente tenía miedo de ser rechazado de la sinagoga, tenía miedo de ser rechazado de la sociedad. Entonces la gente empezaba a cuchichear, a hablar despacio, de este Jesús es bueno, y vos sabés qué es lo que hizo, vos sabés qué es esto. Sucede también en nuestro tiempo, ¿verdad? Muchos se hacen cristianos, muchas personas se hacen cristianos porque creyeron en la palabra. Y muchas personas, por más que hayan conocido a Dios, dicen, no, pero si yo me convierto en cristiano, pues yo ya voy a dejar de hacer esto, yo ya voy a dejar de hacer aquello. No, yo estoy cómodo, como estoy. Voy a creer a medias. No me conviene creer tanto porque mi estatus, yo soy de aquello, ¿verdad? Y esto. Porque si yo creo en Jesús es como que voy a parecer débil. Entonces en nuestro tiempo también vemos esto, ¿verdad? Este miedo que normalmente el enemigo, que es el diablo, pone en la mente de las personas. No, mira, yo soy un alto directivo y no, yo no puedo ser cristiano, ¿verdad? Ese es un pensamiento malo. No, pero si yo soy cristiano debo dejar de hacer esto. Y muchas personas no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque no quieren dejar lo que están haciendo. Se sienten cómodos en sus pecados, ¿verdad?
Al igual que en aquellos tiempos, ¿verdad? Dice el comentarista Bruce, si las personas lo aprobaban o desaprobaban, no daban sus opiniones en voz alta o públicamente, como estamos diciendo. Las autoridades, que son las religiones en aquella época, no querían que se le discutiera a ellos en absoluto, y cualquiera que hiciera caso omiso de su deseo era candidato a sufrir descontento. Este dice el comentarista Bruce. En aquellos tiempos los fariseos, el grupo religioso, el que hable bien, el que hable mal o el que hable de Jesús, le vamos a echar fuera de la sinagoga. Para que se entienda un poco, ¿verdad? Esa es la característica de la religión, la amenaza. La religión, si vos estás en un grupo y te amenazan, si vos no venís, si vos esto, si vos aquello, si vos esto, vas a perder la salvación o te vamos a echar fuera. Ese es una religión, pero no es una relación con Dios. Porque Jesús no te va a forzar a venir a Él. Jesús no le amenaza a nadie. Jesús que dijo, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, y yo los haré descansar, dice Jesús. ¿Verdad? Él no le obliga a nadie. ¿Y saben qué también dijo Jesús? Todo lo que el Padre me da, yo no lo echo fuera, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, si vos te acercás a Jesús, si le aceptás a Jesús en tu corazón y le pedías a Jesús que cambie tu vida, Él no te va a dejar, y mucho menos te va a amenazar y te va a decir, si vos te portás mal, te vas a ir de acá. Jamás te va a decir eso. ¿Por qué? Porque Jesús no es religión. Porque la Biblia no es religión. Porque el cristianismo no es religión, es una relación con Dios. ¿Verdad? Y en cualquier grupo que vos estás, y si el líder te amenaza y te dice esto y te dice aquello, pensá bien y hablar con Dios y decir, mira, acá me amenazaron que si yo no hago esto, me voy al infierno, que si yo no hago esto, me van a echar, que si yo no hago esto, yo estoy mal. ¿Verdad? Bueno, siguiendo, luego Jesús empieza a responder las objeciones y empieza a enseñar. Los líderes religiosos objetan que Jesús no tiene estudio. Bueno, en el siguiente punto vamos a ver esto. Vamos a leer conmigo el versículo 14, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Acá vemos que Jesús a la mitad de la fiesta apareció ahí, ¿verdad? Empezó a enseñar. ¿Y qué dice? Empezó a enseñar, y la primera cosa que hablaban los religiosos es, esperad un poco, ¿dónde él estudió? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué certificado le da? ¿O quién es su mentor para que él pueda estar enseñando? Nos decían los líderes judíos. Bueno, vamos a ir por parte. Dice, subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Cómo hablamos? Jesús evitó esa entrada triunfal, por decirlo, esa entrada a lo grande, por decirlo así. Evitó eso y se fue secretamente. Cualquiera en nuestro tiempo, ¿verdad? Le gusta mucho que todos le aplaudan, ¿verdad? Que todos le digan, vos sos, ¿verdad? Pero Jesús, vemos que en este punto Él entró secretamente, sin llamar la atención. Dice, ahora, ¿qué dijeron los líderes judíos? Los religiosos. Empezó a decir, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Sabe por qué dijeron los líderes religiosos? Porque los fariseos tenían sus estudios bíblicos, ¿verdad? El Sanedrín. Donde Pablo, ¿se acuerdan donde Pablo había estudiado de su niñez a los pies de Gamaliel? Era como un instituto teológico en aquella época. Entonces, la persona que no estudiaba con ellos, con los fariseos, con los líderes religiosos,
no tenían la acreditación para poder hablar las cosas de Dios. Eso ellos pensaban. No, ¿de dónde sabe este leer? No es que Jesús no sabía leer ni escribir. No, no dice eso. Lo que dice es de dónde agarró, dónde conoció la doctrina para poder enseñar. ¿Dónde estudió para poder? ¿De dónde sabe esta doctrina? ¿Sabe por qué? Porque la doctrina de Jesús se basó todo en el Antiguo Testamento. Se basó en todo el Antiguo Testamento. Entonces los judíos se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando todo lo que antes profetizaron los profetas. Entonces no había duda de que Jesús sabía el Antiguo Testamento y conocía el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasa? Pero como que no estudiaron con los religiosos empezaban a cuestionarle. Vos no estudiaste con nosotros, así es que vos no podés enseñar las cosas de Dios. Muchas veces pasa eso en nuestra vida, ¿verdad? Vos tenés que estudiar con nosotros si vos querés ser un gran pastor, si vos querés ser un gran apóstol, vos tenés que estudiar con nosotros. El hecho de que una persona estudie en un instituto teológico o no estudie, eso independientemente a la obra de Dios. Eso no quiere decir que, no, yo no voy a estudiar en ningún instituto teológico, yo no voy a estudiar la Biblia, yo voy a esperar la revelación de Dios para poder predicar. Tal vez Dios pueda hacer eso, pero eso no es el único medio. Dios también quiere que nosotros nos capacitemos leyendo la Biblia, conociendo su palabra, conociendo la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia en su totalidad es el que te da a entender y te enseña las cosas de Dios. La tele no te va a enseñar las cosas de Dios. Las películas no te van a enseñar las cosas de Dios. La revista mucho menos. Entonces, aquí vemos, dice, los líderes judíos sabían que Jesús no había estudiado ni había sido discípulo de algún rabino prominente. O sea, los líderes judíos decían, ¿de quién es el maestro de Jesús? ¿Alguien de ustedes acá fue el maestro de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque en aquella época, Pablo, ¿se acuerdan? Pablo estudió en el Sanedrín a los pies de Gamaliel. O sea, Gamaliel era su mentor. En aquella época, todos los que tenían la autoridad para hablar de parte de Dios tenían que tener un mentor. Pero Jesús, nadie sabía quién era su mentor. Y estaba hablando las cosas de Dios. Todos sabían que eran las cosas de Dios que estaba hablando. No, era irrefutable. Entonces, Jesús no había seguido el curso normal que tenía el Sanedrín. El formar, estudiar y después ir a enseñar. El formar, estudiar y ir a enseñar. Entonces, en el sentido de sabe letras, es particularmente como hablamos, ¿cómo es que sabe letras? No es que Jesús no sabía leer ni escribir, eso está claro, ¿verdad? Porque no podemos nosotros agarrar y decir, Jesús no sabía letras, entonces yo no voy a estudiar, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a hacer esto y Dios me va a decir, yo voy a predicar. Eso no dice ahí. Eso es un extremo. Por eso muchos se volvieron extremistas, decían, no vaya a leer demasiado porque la letra mata. La letra sin el espíritu mata. Pero si tú no tienes letra, o sea, si tú no estudias la palabra de Dios, igual mata, ¿verdad? ¿Cómo puedes predicar algo a alguien si no conoce? ¿Verdad? ¿Cómo podemos predicar a Jesús si no le conocemos a Jesús? Y mucho en nuestra utilidad pasa eso. Somos formados por otras personas que fueron formados por otras personas que fueron formados por otras personas. ¿Y qué pasa? Empezamos a llegar a un punto en el cual tenemos prejuicios. Porque el que me enseñó a mí, me enseñó de su conocimiento. Eso le pasó a Pablo. Pablo, el mejor del Sanedrín, estaba siendo enseñado con el mejor profesor que era Gamaliel. ¿Y qué dijo Pablo? Todo lo tengo por basura, dijo Pablo. Todo lo tengo por basura. ¿Sabe por qué? Porque él estaba aprendiendo y él estaba siendo formado por pensamientos humanos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Todos los días, como dice Josué, meditarás de la palabra de Dios de día y de noche. Todos los días, porque eso va a hacer que prosperes. Y si eso haces,
todo te va a ir bien. No, Dios, pero a mí me enseñó el mejor maestro que tengo de teología. No, Héctor. Está bien que te enseñe, pero no te apartes de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, la habilidad de que Jesús tenía de interpretar la Escritura o el Antiguo Testamento era superior a los fariseos. Ahí luego ya los fariseos se enojaron ya, porque jaecueran de la ontendeana. Entonces, ahí los fariseos se enojaron. ¿Cómo este que sabe letras? Dice, si hubieran podido condenar a Jesús por falsa doctrina o entendimiento equivocado de la Escritura, lo hubieran hecho. Pero como no pudieron, atacaron las credenciales de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? De que los fariseos no podían atacar lo que estaba enseñando Jesús porque era cierto. Porque era lo que ellos estaban leyendo todos los sábados en la sinagoga en el Antiguo Testamento. Le estaba predicando Jesús. Pero ¿qué pasa? Los fariseos, por envidia, porque todo el mundo, la gente ya le estaba mirando a Jesús y ya no le miraba más a los fariseos. Y los fariseos como que ellos quieren ser el primero en sentarse en la silla, el que tiene que estar ahí, el que se tiene que saludar, el que se le tiene que respetar. Es como que ellos empezaron a perder esa fama. Entonces se enojaron ellos. Entonces como que no pudieron condenarle por la enseñanza y por la doctrina, empezaron a atacar. ¿Quién es el profesor de este? ¿De dónde conoce este tantas cosas? Empezaron a atacar sus credenciales. Ahora le responde Jesús y le dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que Jesús dice acá es, si Pablo ha dicho, yo me formé a los pies de Gamaliel, entonces Jesús lo que está diciendo acá, yo me formé a los pies de Dios. Él es su maestro. Cosa que es superior a todos los maestros, a todos los maestros en aquella época y hasta ahora, ¿verdad? Todo lo que se quieren hacer maestros, ¿verdad? Él se formó a los pies de Dios. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no señaló diciendo, no, yo estuve en el cielo, hay un instituto teológico ahí en el cielo y yo ahí estaba. No, y yo no. Él no dijo eso. Él dijo, la doctrina que yo les doy es de aquel que me envió. ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa al país en la cual representa, ¿verdad? Y el presidente de ese país le dice, mira, esto vas a hacer. Entonces él hace, no lo que él quiere, sino lo que le dijeron que tiene que hacer, o el mensaje que le dieron. Dice, Jesús no tuvo un título en un seminario. Dice, yo no tengo un título en el seminario, dice Jesús, pero júzgueme por mi doctrina, no me juzguen por mis credenciales, le dice Jesús. Si los líderes judíos escucharan cuidadosamente la doctrina de Jesús, sabrían que toda estaba arraigada en la escritura del Antiguo Testamento y que era de Dios, ¿verdad? Jesús estaba exponiéndole a ellos el Antiguo Testamento, lo que ellos todos los sábados leían en la sinagoga. Entonces, como que los fariseos sintieron de que este predica más bien que nosotros y se entiende más bien. No, pero este es un peligro para nuestra religión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la gente le decía a Jesús, la religión va a quedar sin gente. Entonces la religión va a desaparecer y no va a haber más money. Y no vamos a ser más poderosos. Y no vamos a ser más el yesharamó de la gente. Y hasta el día de hoy seguimos así. Las religiones, ¿para qué están? Para volverle ciego a las personas. Y decirle, haz esto, andate allá, vení acá, andate allá, vení acá. Cuidado, si salís, no venís más. Si esto, te vaya. Si esto, aquello. Amenaza. Pero Jesús no es así, Dios no es así. Por eso el cristianismo no se puede catalogar como una religión. Y las personas que dicen que el cristianismo es una religión es porque desconocen totalmente lo que es la palabra de Dios. Dice, para continuar, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vimos ya que Jesús era un maestro elocuente, ¿verdad? Dotado de toda capacidad.
no era un autodidacta, ¿verdad? Porque los fariseos decían, no, este se fue nomás a autodidactarse y ahora nos quiere imponer para que él se pueda engrandecer y para que él pueda llevar toda la gloria, decían. ¿Vos se acuerdan que Jesús dijo que mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió? Y él siempre buscaba la gloria de Dios, no buscaba su gloria. Buscaba la gloria de Dios. Acérquense a Dios. Yo solamente un mensajero, acérquese a Dios. Así se pronunciaba Jesús. Su autoridad no venía de ningún hombre, sino de ¿quién? De Dios. Hay un gran principio espiritual detrás de las palabras. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El entendimiento espiritual no se produce únicamente por aprender hechos o procedimientos, sino más bien depende de la obediencia a la verdad conocida. Cuando Jesús le dice, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió, y luego le dice Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá que si la doctrina es de Dios. ¿Sabe por qué le dijo esto a la gente? Porque había suficientes evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios. Porque la gente veía los milagros, porque la gente veía las sanaciones, porque la gente veía multiplicarse los panes. Por muchísimas cosas la gente decía, este tiene que ser el Hijo de Dios. Pero un grupo no creía en Jesús, no era porque le faltaba evidencias, no era porque no tenía intelecto para creer en Jesús, sino que porque su voluntad no carecía su voluntad carecía de empuje para servirle a Dios. O sea, de Jesús, imagínense un fariseo en aquel tiempo. Mira, pues tiene que ser el Hijo de Dios porque los milagros que hacemos nadie hace. Pero su voluntad decía, no, yo no puedo creer en Jesús porque yo tengo mi religión, yo soy fariseo, la gente me respeta. Yo manejo a mucha gente. Entonces, la voluntad de esa persona no quería seguir a Jesús. Muchas personas son así. Muchas personas creen que hay un Dios superior allá. Porque no pudimos nacer de la nada. De la nada no puede surgir nada. La ley de la entropía te dice lo de que todos, la masa no se crea ni se destruye, ¿verdad? No es que aparecimos nomás así y después aparecimos nomás. Todos tienen un conocimiento mínimo de Dios. Entonces, la gente no es porque no quiera creer en Jesús, es porque por falta de conocimiento, no que es por su voluntad no quiere seguir a Jesús. ¿Verdad? Yo conozco a Jesús, mira, le predicas a alguien, mira, sí, yo también soy, vos sabés que yo también soy cristiano, te dice, ¿verdad? Y yo también conozco a Jesús, pero yo a mi manera nomás. Tengo mi religioncito acá y tengo mi calaverita ahí y tengo esto acá y tengo mi allá. Tiene un conocimiento intelectual de Dios, tiene un conocimiento intelectual de Jesús, pero su voluntad está lejos de obedecer a Dios. Esas son las semillas, ¿se acuerdan del sembrador? Que cayeron entre espinos. No puede crecer. Porque su voluntad no es compatible con la voluntad de Dios. Y por eso vemos, ¿verdad?, que muchas personas se acuerdan de Dios, ¿verdad? Pero se acuerda hoy que está necesitando y mañana que ya no necesitó, ya se olvidó. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O sea que tu voluntad, si vos decís, yo no quiero creer en Jesús, entonces vas a tomar nomás la palabra de Dios, vas a tomar las cosas de Dios como algo secundario. Pero si vos decís, yo quiero acercarme a Jesús, tu voluntad es lo que te da el empuje para acercarte. Y Dios y Jesús te va a mostrar el camino a seguir. También se usa mucho este refrán. ¿Sabe que yo no me voy a ninguna iglesia? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia todo te engaña. Esa es la peor excusa que alguien puede decir. ¿Por qué? Porque vos no podés. Obviamente existen falsas iglesias,
falsas religiones, y hay por todos lados, pero nadie puede decir porque una iglesia, una religión o me falló, yo voy a meter a todos los que hablan de Dios en una misma bolsa. Eso es la excusa más barata que hay porque mi voluntad no quiere acercarse a Dios. Si vos te acercas a Dios, si tu voluntad te dice acércate a Dios, ¿qué hace Dios? Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesús. Y yo las busco, dice. ¿Y qué hace Jesús? Le encamina a esa oveja a donde tiene que estar. Bueno. Siguiendo, dice, el que busca sigue hablando de eso, dice, el que busca la gloria del que le envió, el que busca la gloria que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Jesús se comparó a sí mismo con el que hablaba por su propia cuenta y que su propia gloria buscaba. Pero Jesús era diferente. ¿Qué buscaban los fariseos? ¿Saben qué? Los fariseos más viejos eran los que recibían más honor. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe qué dice? Yo le formé a ese, yo le formé a aquel, yo le enseñé a él, yo le formé a él. Los más viejos eran los que recibían más honra. Pero con Jesús era diferente. Jesús, en vez de que se exaltase Jesús, él exaltó al Padre. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Porque el que me envió me dijo para hacer esto. ¿Verdad? Pero alguien que dice, yo hice esto, yo hice aquello, yo le cambié a ese, yo prediqué a 5,000 personas y se convirtieron. ¿Qué está haciendo? Se está interponiendo. Está recibiendo la gloria que le pertenece a Dios. ¿Verdad? Y los fariseos hacían exactamente eso. En nuestro medio hay supuestos apóstoles que también están haciendo eso. Porque se aparece un supuesto apóstol y dice, el que viene conmigo va a ser rico. ¿Qué está haciendo? Se está buscando su propia gloria, no la de Dios. Porque Jesús nunca dijo, vengan y yo le voy a hacer rico. Dice, Jesús buscaba la gloria de Dios. Él nunca buscó su gloria. Siempre buscaba la gloria. Jesús era el verdadero. Y en Jesús no hay injusticia. Jesús no pecó, ¿verdad? Jesús nunca pecó. En un sentido, Jesús nos dio dos medidas de un maestro verdadero. Ahora, vos me vas a decir, esperad un poco, ¿qué yo puedo hacer para que cuando yo me vaya a estudiar teología, o cuando yo me vaya a estudiar en este instituto, o cuando hay algún hermano se acerca y me dice, yo te voy a enseñar las cosas de Dios, ¿qué yo puedo hacer para que yo pueda saber que si la doctrina que me están enseñando es de Dios? Pero ¿sabe qué? El paraguayo se va y entra nomás. El paraguayo se va y vos sabés que acá yo demasiado nomás me alegro. Por eso sigo acá. Pero esperad un poco. ¿Qué te están enseñando ahí? No, pero todo acá se enseña también. ¿Qué se está enseñando ahí? ¿Verdad? Hay muchos institutos teológicos que no enseñan la verdadera doctrina de Dios. ¿Y sabe usted qué es el engaño? El engaño no es una mentira. No es una mentira. El engaño es 50% verdad y 50% mentira. Y esto juntos es el engaño. Muchos cristianos están siendo engañados porque le están enseñando 50% verdad y mezclado con doctrina de hombres. ¿Verdad? Se están siendo engañados. ¿Qué dijo Jesús? Tengan cuidado, no se dejen engañar, dice Mateo. Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque aparecerá el maestro. Ahora, como cristianos que somos, aquellas personas que no son cristianos, aquellas personas que son cristianos, esperad un poco, hermano, amigo, ¿dónde entonces yo me voy? Si yo me hago cristiano, ¿será que hay una iglesia verdadera? O sea, ¿será que hay una doctrina verdadera? ¿Y sabes qué? Pedirle a Dios que te muestre dónde vas a ir. Y siempre, siempre cuestiona qué te están enseñando. Si te están enseñando doctrina de hombres y te diste cuenta, bye bye, chao, yo me voy de acá. Pero si te están enseñando las cosas de Dios y si tu voluntad te llevó a eso, vas a ver que es la doctrina de Dios. ¿Eso qué quiere decir? De que hay muchos cristianos que son fanáticos nomás, no son cristianos.
Tan fanáticos nomás de su religión. Cuando te vas, dice, en un sentido Jesús nos dio medidas de un maestro verdadero. Número 1, lo que tenés que decir cuando te están enseñando. ¿Qué me están enseñando? Pregúntate esto. Yo estoy en una religión, perfecto, hermano, no hay duda de eso. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué te están enseñando? ¿Está de acuerdo? Otra cosa, pregúntate, ¿lo que me están enseñando está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿O es una historia que aquel fariseo le contó a este fariseo le contó al otro, y ese fariseo me contó a mí, y yo le estoy repitiendo eso? Hay muchos que cuentan sus historias personales nomás, ¿verdad? De cómo fueron exitosos. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, arrepiéntete, aléjate de tu pecado y vuelve a Dios. Esa es la palabra de Dios. Duele, pero esa es la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios lo que te están enseñando? Y otra cosa que tenemos que preguntarnos. La obra en la cual yo estoy, o el instituto en el cual yo estoy estudiando, o el estudio bíblico en el cual estoy, o el hermano que me está enseñando, ¿le está dando la gloria a Dios? Ese apóstol que viene a predicarme, ¿le está dando la gloria a Dios? Pregúntate esto. Nadie, absolutamente nadie, se va a comprar algo sin ver, ¿verdad? Uno se va a comprar, qué sé yo, un artículo de vestir. Nadie se va y dice, señorita, bájame el número 42, acá te pago y me voy. Nadie hace eso. ¿Qué hace la gente? Se prueba, a ver si le queda bien, está bien, ¿me quedo bien? Sí, lo compro. No, me quedo chico, lo cambio. Pero la gente, cuando se trata de las cosas de Dios, no hace eso. Se va y entra en cualquier lugar. ¿Y por qué te va ahí? No, porque vos sabés que habla de Dios. No porque ahí se cae no porque ahí se ríen todos. No porque hay esto. No porque vos sabés que las luces se brillan y se prenden y vos sabés que espectáculo. Muchas iglesias se llenan. No porque se esté enseñando la palabra de Dios. Muchas iglesias se llenan porque están dando entretenimiento a las personas. Están entreteniendo a las personas. Ahora, pregúntate vos y decís, ¿me están enseñando la palabra de Dios? A cada gusto y todo, mirando por espectáculo, brillan todas las luces, vos sabés que esto, aquello se cae, se levanta, pero te están enseñando la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo lo que te está enseñando la palabra de Dios? Y último punto, ¿le están dando la gloria a Dios? ¿O se están dando la gloria a ellos, esos líderes? Bueno, avancemos. Vamos a desarrollar ahora el versículo 19 al 24, que es la última parte. Dice, sigue hablando Jesús y dice, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús le respondió y le dijo, una obra hice, y todos se maravillaron. Por cierto, Moisés odió la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión del día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué dice eso? Ninguno de nosotros cumple la ley. ¿Sabe por qué? ¿Qué le está diciendo a los fariseos, a los religiosos? Ustedes recibieron la ley de Moisés. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Ustedes recibieron las designaciones de Moisés, las leyes de Moisés. Usted lo tiene, dice. Pero ninguno de ustedes cumple, le dice. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos, aparte de los mandamientos que Moisés les dejó a ellos empezaron a crear sus leyes. Llegaban a tener como 600, no sé cuántos, pero muchísimos. Entonces ellos empezaron a honrar más sus propias leyes que la ley de Dios. ¿Se acuerdan que los fariseos decían, Jesús le dijo, ustedes cuando vienen del mercado se tienen que lavar la mano y después comer? Y cualquiera que viene del mercado y no se lava la mano, quebrantó la ley. Pero
en la ley no estaba el que se lava la mano que viene del mercado. Ellos nomás, crearon esa ley. Ahora, ¿se acuerdan que dijo también? La ley decía, honra a tu padre y a tu madre. Pero los fariseos sacaron una ley, un anexo. Decía, si yo me voy y doy mi diezmo al templo, ya no necesito ayudar a mis padres, porque eso es corbán, decía. Entonces, ¿qué hacían? Ellos hacían leyes para anular la ley de Dios. Y lo peor aún, acá los fariseos estaban violando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos, los religiosos le querían matar a Jesús. Todavía no le mataron. Pues se acuerdan que Jesús decía que el pecado, no es que cuando vos haces el acto. ¿Se acuerdan que Jesús? Cualquiera que desea una mujer comete pecado, decía, ¿verdad? Pero todavía no se fue ni le tocó a la mujer. Y acá el deseo de los religiosos, de los judíos, de la casta religiosa, era: vamos a matarle. ¿Sabe qué se llama eso? Premeditación y alevosía se llama eso. Y el que mata con premeditación y alevosía se da más años en cárcel que aquel que se defendió y le mató a alguien por defenderse. Ellos estaban quebrantando la ley de Dios. Pero ¿qué le estaban diciendo a Jesús? Vos quebrantaste la ley de Dios. ¿Saben? Sucede la misma cosa en el mundo actual. Todos ven nuestros errores. Incluso nosotros vemos los errores de otros. Pero nuestros errores no los vemos. ¿Verdad? Yo creo que Él tiene que ser así. Él tiene que estar así. Vos sabés que Él se equivocó. Él está en pecado. ¿Verdad? Todos vemos la viga en el otro, la paja en el ojo de la otra persona, pero no vemos la viga que está en nosotros. Los fariseos le pasaron eso. Entonces Jesús le trata de explicar y trata de ser coherente con él. Le dice: si ustedes circuncidan al niño al 8º día y si cae en sábado, igual lo le circuncida. ¿Por qué a mí ustedes me van a querer matar porque yo en sábado le sané a una persona? ¿Verdad? Ellos estaban hiriendo a ese mitaí, cortándole el prepucio. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba restaurando a una persona. Entonces los fariseos le culparon a Jesús de que de que Jesús estaba violando la ley de Dios. Pero no era así, eran ellos los que estaban violando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Qué quiere decir eso? De que el sábado era hecho para el hombre, ¿verdad? Para hacer el bien. ¿Qué quiere decir eso? Vos de lunes, un judío en aquel tiempo, de domingo a viernes, empezaba a trabajar para su propio beneficio. Y el sábado, ¿qué tenía que hacer? Tenía que trabajar para el beneficio de otro. Para el beneficio de otro. Entonces, el sábado fue hecho para hacer el bien. Yo el sábado voy a dejar de lado mi egoísmo, mi soberbia. En aquel tiempo el judío tenía que dejar sus cosas, sus ganancias, para que pueda favorecer a otras personas que estaban necesitando. Esa era la voluntad de Dios. No que los judíos se van y se sentaran todo el sábado y estar ahí un día y estar ahí. No, el sábado fue hecho para el hombre, para que se hagan cosas buenas. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuando a Jesús le llevaron a una prostituta, los fariseos le llevaron a una prostituta y le dijeron: mira, ella, en el acto mismo lo de adulterio le pillamos? ¿Verdad? Estaba Jesús, la mujer adúltera, la prostituta, y los religiosos, ya sabes ahí, los fariseos, la casta religiosa, los judíos que no creían en Jesús. Y le dijo: según la ley de Moisés, ella tiene que morir. ¿Por qué? Porque ella estaba violando una ley de Moisés. Una ley que Dios le dio a Moisés. El adulterio. No cometerás adulterio. Bueno, entonces Jesús, ¿qué hace? Dice la Biblia que él empieza a escribir por el suelo. Y yo siempre me imaginé y pensé: ¿qué será que escribió? Los nombres de cada uno de los fariseos. Los nombres de cada uno de los que no creían en él. Los pecados de cada uno. Pero
Es difícil de saber porque la Biblia no dice qué escribió en el suelo. Pero yo con este estudio me di cuenta de que tal vez Jesús empezó a escribir por el suelo: no matarás. ¿Saben por qué? Porque los mismos fariseos que le estaban queriendo matar a Jesús estaban queriendo ser jueces para matarle a otro pecador, ¿verdad? En un juicio, ningún ladrón se va y le dice al juez: él es un ladrón, y él es ladrón también. El que acusa siempre tiene que ser el inocente o el afectado. Pero en este caso, los fariseos estaban para apedrearle ya a la mujer. Entonces Jesús le da a entender de que ellos también son pecadores y que ellos también tenían que morir apedreados porque estaban violando la ley de no matarás. Entonces a lo mejor Jesús escribió ahí: no matarás. Y todos los viejos que vieron primero se fueron retirando. Y después los jóvenes. ¿Verdad? Entonces, para continuar, dice: ¿por qué procuráis matarme? Jesús dijo, siguiendo la idea de que Jesús, él dijo algo como esto: yo no tengo pecado y ninguno de ustedes obedece la ley. Entonces, ¿por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuran matarme? Si ustedes quieren ser jueces, le decía Jesús a ellos, ustedes tienen que ser sin pecado. Dice, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, cuando Jesús enfrentó a este grupo religioso, ¿qué hicieron ellos? Oye, pichai, güey. Lo famoso decir, se picharon. No sabían qué más decir, entonces decía: demonio tienes. Famoso cuando te discutí con alguien y pierde, dice, ¿verdad? Ellos, demonio tienes, o sea que no tenía fundamento lo que están acusándole a Jesús. Las personas no sabían que los gobernantes querían matar a Jesús porque sanó a un hombre el día del reposo. En Juan 5 está eso. Pensaron que Jesús estaba loco o quizás estaba paranoico, ¿verdad? La gente no sabía cuál era por qué los religiosos le querían matar a Jesús. Nadie sabía. Pero el verdadero motivo era violar la ley del sábado. Y todos los fariseos estaban violando el mandamiento que decía: no matarás, al querer matarle a Jesús. Bueno, dice: si recibe el hombre la circuncisión del día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Entonces, como hablamos, ¿verdad? Si el niño al octavo día caía el sábado, se le circuncidaba al niño en sábado, para que la ley de Moisés no fuera quebrantada. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús sanó en sábado completamente a un hombre. Ese era el propósito de Dios. Ese es lo que busca Dios. Dios busca restaurarnos. Dios busca levantarnos. No crearnos heridas a nosotros. Porque la circuncisión era una herida, ¿verdad? Se corta el prepucio y el mitaí tenía que cuidarse ahí para que no se infecte la herida hasta que se sanara totalmente. Pero Dios, el enfoque de Dios, ¿qué era? Sanarnos a nosotros. Sanarnos a nosotros. El último versículo dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Acá nos dice Jesús de que no está mal juzgar. Como muchos dicen, no juzguéis, dicen muchos, ¿verdad? Está bien no juzgar y está bien juzgar. Los dos son textos de un mismo contexto. Pero cuando sacamos un texto de un contexto y decimos: no hay que juzgar. ¿Cómo yo voy a juzgar si alguien me está enseñando mentiras? ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a, si yo no juzgo, cómo voy a saber esa persona cómo se está comportando? Y por otro lado, ¿verdad? La otra cara de la moneda es juzgar todo. No, ese es así, no, este aquí, no, este no viene de Dios, no, este aquí, no, este. Esos son los dos extremos de una cinta, ¿verdad? Y nosotros como paraguayos somos pero tan extremistas de que muchas veces, y yo suelo escuchar: no, hermano, no juzguéis. Y siempre pensaba: pero esperad un poco, ¿cómo pues yo no voy a juzgar?
Por ejemplo, una persona de qué espíritu es, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a jugar? Voy a callarme y me van a enseñar y me van a meter en la cabeza todas las cosas y yo tengo que aceptar todo. Eso no le gusta tampoco a Dios. Dios no me dijo eso. El otro lado de la moneda es juzgar todo. No, ese se va al infierno. No, ese está perdido. No, ese está mal. No, este tal cosa. No, esa es la otra cara de la moneda. Ahora, ¿qué nos dice Jesús? Nos pone en el medio de la cinta y nos pone en el medio de la balanza y nos dice, juzgad con justo juicio. O sea que le dice a los fariseos, analicen las cosas que vieron, analicen las cosas que escucharon, analicen las cosas que dijeron y vean la balanza. ¿Se acuerdan cuando David, el profeta se fue a ungirle a David para rey? Se fue a la casa de Isaí, ¿verdad? Entonces Isaí tenía muchos hijos, ¿verdad? Y empezó a pasar el primero, era feroz, musculoso. Y dijo el profeta, este tiene que ser. ¿Por qué? Porque era grande, porque aparentaba bien, ojos azules, músculo, alto. ¿Y qué le dice Dios? No, él no es. Y el profeta dice, bravo, ¿cómo que no va a ser? Y pasaron todos los hijos de Isaí. Y después dice, no tenés otro hijo más, le dice el profeta a Isaí. Sí, hay un mitad y allá que está, él así nomás lo es y está allá y está cuidando las ovejas. Llámale. ¿Y sabe qué Dios le dice a Samuel? Dios no se fija en la apariencia, Dios se fija en el corazón. Nosotros los seres humanos nos fijamos por la apariencia. Vos te vas por el centro y le das a alguien con corbata y adiós Señor. Y después pasa uno con todo cortado su ropa y ni te he visto, ¿verdad? Cuidado con eso. Eso es juzgar sin justo juicio. Dice Jesús, juzguen, no juzguen según las apariencias. Todos nosotros no juzguemos por lo que vemos. Mira, yo creo que esta persona no creo que esto haga esto, haya esto. No, ¿sabe por qué? No tiene pinta de esto. Así somos los seres humanos. Queremos juzgar por lo que vemos. ¿Y qué dice Jesús? Juzgad con justo juicio. Vamos a sentarnos en la mesa, vamos a ver, espérame Señor, ¿qué me estás enseñando vos? Vos me estás enseñando esto, vamos a ver si está de acuerdo con la palabra de Dios. Perfecto, está de acuerdo, sí, te voy a escuchar. Eso es juzgar con justo juicio. Los fariseos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que sentarse con Jesús en la mesa, ¿verdad? Vos decís que vos sanaste en sábado. Entonces Jesús le iba a explicar, si yo sané en sábado porque el sábado se hizo para el hombre, porque Dios quiere que el hombre salga de su letargo espiritual. Y ustedes están circuncidando el sábado al niño. Es cierto, tenés razón. Ese es juzgar con justo juicio. Entonces, el cristiano tiene que juzgar con justo juicio. Dice, los judíos decidieron que Jesús tenía la apariencia de un pecador. Yo veo que es un pecador porque solo pan le he hallado. Porque no son, ¿verdad? Esa persona es menos que yo porque no es como yo. Nunca digamos eso. Todos somos criaturas de Dios. Nunca menosprecies a nadie. Porque en el fondo, Dios te va a esperar y te va a pedir cuenta. ¿Por qué hiciste eso? Los judíos decidieron que Jesús tenía la apariencia de un pecador. Porque le aparentaba nomás pecador. Por eso me dijeron, no, vamos a matarle. Y que ellos tenían la apariencia de ser justos. O sea, que la apariencia decía, nosotros somos. El ser humano es tan soberbio y orgulloso que siempre se antepone. Yo soy más que él. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo soy alto, tú eres chico. Yo soy inteligente, tú eres necio. El ser humano siempre es así. ¿Sabe por qué? Porque no ha conocido las cosas de Dios. Los judíos estuvieron equivocados cada vez y necesitaban juzgar con justo juicio. Eso es lo que hablamos. En vez de solo apariencia. No juzgue a nadie por las apariencias. No juzguemos a nadie según las apariencias. Acerquémonos y hablemos con esa persona y hablemos con esto y charlemos y digamos y conversemos y digamos y probemos. ¿Sabe qué dijo
el apóstol Juan, prueben los espíritus si es de Dios. ¿Y cómo si yo no puedo juzgar, voy a probar los espíritus de otras personas? ¿Verdad? Dios quiere que nosotros juzguemos, pero con justo juicio. Esperad, señor apóstol, superapóstol, vos ¿qué me estás enseñando? Decime, espera, voy a ver si está dentro de la palabra de Dios. Acá no está. Tú eres un falso profeta. Dios quiere que hagamos eso. ¿Sabe por qué? Porque si yo no hago eso, Dios se enoja conmigo porque Él me dijo, cuidado, muchos van a venir y le van a engañar. Dice, no puede haber ningún juicio justo si las apariencias deciden. ¿Sabe por qué la estatua de la justicia, del Palacio de Justicia, ¿verdad? ¿Por qué tiene la venda la mujer que alza la balanza y tiene una venda? ¿Por qué tiene? Para que ella no se fije en la apariencia del que está juzgando. Por eso tiene la venda. Este tiene plata, le va a favorecer. Este pobre no le va a favorecer. Esto. No, por eso la justicia tiene una venda. Y cuando ustedes vean la estatua de que está enfrente del Palacio de Justicia, con una balanza y una espada, ¿verdad? Van a ver que está con paños cerrados los ojos, para que no se fije en las apariencias. Entonces, ¿cómo hablamos? La icónica imagen de la justicia tiene una venda sobre los ojos para que no se fije en la... Entonces, llegamos al final y como conclusión vemos que Jesús se enfrentó a varios grupos. Un grupo que creía en Él, otro grupo que dudaba, otro grupo que no creía en Él y otro grupo que le quería matar. Vemos también de que Jesús era superior a los fariseos, que su enseñanza venía de Dios. Porque los profetas hablaron lo de Jesús. Va a venir un profeta, ¿qué le dijo Moisés? Un profeta como yo le va a enviar Dios. A él le van a escuchar. Y cuando Jesús fue bautizado, dice, este es mi hijo amado, a él escúchenle. Todas esas cosas, indudablemente era el Hijo de Dios. Pero muchos no creían en él, ¿por qué? Porque su voluntad, porque la voluntad de esa persona no estaba en obedecer a Dios. ¿Cómo? En nuestro tiempo también. Hay muchas personas que no van a creer en Dios porque su voluntad está lejos de Dios. Porque van a poner en primer lugar su estatus, su posición, tal vez su riqueza, o tal vez qué va a decir la gente de mí. Si yo me vuelvo cristiano, ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir la gente? Y se acuerda que Jesús dijo, yo no vine a traer paz, dijo eso, yo vine a traer espada. Vine a traer espada. Entonces, con esto terminamos el estudio de Juan 7. Espero que les sea de mucha bendición. Y próximo estudio lo estaremos continuando. Amén. Bendiciones a todos.